Muy bien, buenos días, qué gusto poderles saludar. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su economía, bendigo todo lo que usted haga, que el Señor prospere la obra de sus manos. Hoy es un día precioso, hoy es un día maravilloso, hoy es un día en el que el Señor puede cambiar nuestras vidas. Así que buenos días cada uno de ustedes. ¿Se recuerda usted que el mes pasado estuvimos hablando acerca de los dones espirituales? Y durante esos 4 o 5 domingos que tuvo el mes de marzo, estuvimos hablando acerca de los dones espirituales. Como el tema es amplio, como el tema es precioso, pero ¿sabe qué? El tema es importantísimo. Entonces en el consejo decidimos que durante este mes de abril vamos a continuar hablando acerca de los dones espirituales. Así que este mes de abril vamos a seguir trabajando los dones espirituales porque creo que es la principal herramienta que el Señor nos ha dado para la edificación de nosotros y por supuesto de la iglesia. Pero también es la herramienta que el Señor nos ha dado para poder cumplir esa misión de ir y hacer discípulos. Así que creemos nosotros que es importante afirmar todo este concepto, afirmar estas ideas, pero sobre todo que podamos agarrarlos, que podamos abrazarnos a estos dones, que es la herramienta con que el Señor nos ayuda a cumplir sus planes y propósitos. Así que para que usted pueda tener ese contexto de qué es lo que vamos a seguir hablando durante este mes. Así que para ello quisiera arrancar con este esquema. Me voy a hacer para acá para que lo podamos leer. Quisiera arrancar con este esquema. Cuando uno entiende el qué, cuando uno entiende el cómo, cuando uno entiende el para qué de las cosas, ya sea en ambientes de trabajo, en ambientes manuales, en ambientes laborales, en estrategias, en ideas, cuando uno entiende el qué, el cómo y el para qué de las cosas, pues indudablemente uno puede sumergirse en esas cosas, uno puede aportar más, uno puede tener mejor disposición. Entonces yo quisiera hablar del qué, el cómo y para qué los dones espirituales. El qué, y todo esto está basado en 1 Corintios 12. El qué, 1 Corintios 12 dice que los dones espirituales traduce una palabra neutra y en número plural, neumática, o sea, dones o potencias que se deben a la operación del Espíritu Santo en sus hijos. Note, estos dones operan en los hijos de Dios. ¿Todos en el mundo somos hijos de Dios? No, la Biblia dice que todos en el mundo somos creación de Dios. Pero aquellos que son llamados hijos de Dios son aquellos que al reconocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador, les da la potestad de ser llamados hijos. Así que si nosotros queremos algún don espiritual, ya vio usted cuál es la primera condición. El Espíritu de Dios solo reposa en aquellos que son sus hijos. ¿Y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Con una simple decisión, pero que nos cambia toda la vida. Dejar de vivir a nuestra manera, dejar de vivir como yo quiero, dejar de vivir como yo pienso, dejar de vivir como yo soy y rendir nuestra vida a Dios, reconociendo al Señor Jesús y viviendo conforme a su palabra. No solo nos garantiza la vida eterna, sino que la palabra del Señor dice que cuando reconocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, automáticamente el Espíritu Santo entra a morar a nosotros. Y como acabamos de leer que los dones
son la forma que opera el Espíritu Santo. Así que es necesario que nosotros, si anhelamos esos dones, cumplamos la condición de reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador. Entonces, continuamos con el qué. Dice que estos dones o potencias se combinan con el término carismata o charis, que significa gracia, gracia de Dios, que enfatiza que la fuente del don se halla en la gracia de Dios sin deber nada a lo meramente humano. No es qué tan bueno sea yo, qué tan profesional sea yo, qué tan inteligente sea yo, qué tan humilde sea yo. No depende de eso, depende de la gracia de Dios, depende del plan y el propósito que Dios tiene específicamente para tu vida. Pero indudablemente que todos nosotros deberíamos anhelar algún don. Todos deberíamos anhelar algún don. El cómo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Entonces, el qué son los dones o potencias que obra el Espíritu Santo. El cómo, esto lo hace a través de diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por supuesto, la misma palabra del Señor dice que nosotros debemos anhelar, debemos querer, debemos desear, debemos buscar uno de estos 9 dones. En otras palabras, a nosotros nos corresponde decir, Señor, aquí estoy. Sé que tengo un plan, sé que tengo un propósito, sé que tengo una tarea que cumplir. Necesito ser equipado, necesito tener la herramienta de tu Espíritu Santo. Entonces a nosotros nos corresponde decir, Señor, aquí estoy. Cualquiera de los 9 dones que tú quieras poner en mí, bienvenido sea. A lo mejor usted está pidiendo, anhelando, deseando una cosa, pero el Señor en su infinita gracia necesita que usted camine por otro lado. Entonces es posible que no le dé lo que usted quiere, sino lo que Dios necesita. Pero nuestra responsabilidad es que cada uno de nosotros deberíamos decir, Señor, aquí estoy. Dame el don que tú sabes que vas a utilizar. Pero todos deberíamos de anhelar algún don. Así que ese es el cómo. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de dones, ministerios y operaciones. Ahora, ¿para qué el Señor nos está dando estos dones? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y cuando está hablando acá del cuerpo, se refiere a nosotros. De tal manera que si el Señor dispone para nosotros 9 dones, entonces esos 9 dones se deberían de mover aquí de acuerdo a lo que el Señor desea darnos a cada uno de nosotros. Y entonces esos 9 dones operando en cada uno de nosotros o en los que el Señor nos dio, entonces fortalecemos el cuerpo de Cristo. Entonces ya tenemos el qué son los dones, son potencias, son gracia que el Señor nos da, no por ser buenos, sino por su misericordia. Ya tenemos el para qué, que son el cómo, a través de dones, ministerios y operaciones. Y ya tenemos el para qué
para que como cuerpo, como iglesia, como congregación, podamos cumplir el propósito de Dios. Esas tres cosas nos dan el propósito. Cuando yo entiendo el qué, el cómo y el para qué, entonces entiendo el propósito, la razón. Y el propósito de los dones del Espíritu Santo está en Efesios 4:12, a partir del 12, y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces tenemos el qué, tenemos el cómo, tenemos el para qué y tenemos el propósito. Esa es la razón de los dones espirituales. Dicho esto, entonces podemos seguir avanzando, y aquí tengo yo otro esquema. Durante el mes de abril estuvimos hablando de los dones espirituales en 1 Corintios 12, y ahí nos dice que hay 9 dones. En el mes de marzo estuvimos hablando de ellos de manera general y hacíamos una convocatoria para que aquel que quisiera recibir algún don de parte de Dios pasara al frente. Esa era la dinámica del mes de marzo, pero en el mes de abril queremos ser más específicos, queremos ser más puntuales. Así que durante el mes de abril, los estudiosos han determinado que los 9 dones del Espíritu Santo se dividen en 3 grupos. Está el grupo de dones que son llamados dones de revelación. Está el grupo de dones que son llamados dones de poder. Y está el grupo de dones que son llamados dones de expresión. Cada uno de estos está compuesto por 3 dones. Entonces lo que queremos hacer en el mes de abril es agarrar cada uno de estos 3 para que podamos entenderlos, para que podamos desarrollarlos, para que usted los pueda entender y para que usted pueda descubrir cuál es el don que Dios le ha dado posiblemente y usted ya lo ejerce y solo lo confirma, o para que usted pueda decir: yo anhelo uno de esos 3. Yo quisiera uno de esos 3. Como decía mi papá, querer no es malo. Pedir no es malo. Así que durante este mes de abril, mire, no se quede en su casa los domingos, porque esto puede cambiar su vida. Lo puede llevar a otro nivel. Lo puede hacer entender su propósito para lo cual el Señor lo llamó. Así que el versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Estos 9 dones están agrupados en 3 segmentos: dones de revelación, dones de poder y dones de expresión. Así que el día de hoy yo tengo la bendición y el privilegio de poderles hablar acerca de los dones de revelación. Los dones de revelación. Vamos a estar leyendo lo que tenemos en pantalla porque pues necesitamos tener la base, fundamento teórico bíblico ahí. Dice: los dones de revelación son para conocer. De hecho, cuando a uno le dicen dones de revelación, uno automáticamente dice: revela. Esos son los dones de revelación. Revelan, muestran, dice el concepto. Se llaman así porque son manifestaciones que revelan, muestran o dan a conocer algo que no se sabía, algo oculto, algo distorsionado, algo nuevo, algo mejor, algo por venir. El Espíritu Santo otorga conocimiento, sabiduría y discernimiento sobrenatural. El Espíritu Santo opera en nosotros y a través de nosotros para revelar la voluntad de Dios. En este sentido, los dones de revelación son aplicados a la mente.
pensamientos e intelecto, es decir, que operan a nivel de nuestras facultades cognitivas, pero, ojo, que debe ser filtrado a través de la palabra y la oración. Entonces los dones de revelación muestran, enseñan, descubren algo que por medios naturales no sabíamos. Pero a lo mejor yo anoche me comí un gran pedazo de carne, frijoles, huevos, queso, crema, tortillas tostadas, chile, café, pan dulce, sencillito. Y fui cenando como a eso las 9, 10 de la noche. Es muy posible que todo eso que comí anoche, hoy venga yo creyendo que tengo los dones de revelación. Y a lo mejor es una gran indigestión la que traigo. Pero ¿cómo saber esos dones de revelación? Ahí está la clave. Deben ser filtrados a través de la palabra para saber que no son pensamientos míos. Deben ser filtrados a través de la oración para saber que no son cosas que yo estoy viendo que no son. Así que los dones de revelación son 3 y su principal función es mostrar, revelar, enseñar, dar a conocer algo que está oculto, distorsionado, nuevo, algo mejor, algo por venir, algo de nuestro pasado, que seguramente esa área de nuestro pasado puede estar en nuestras vidas como un ancla que no nos deja avanzar, algo de nuestro pasado que posiblemente es como una cadena que nos tiene ahí atrapados. Pero dígame usted, ¿cómo es posible que un desconocido venga y le diga, es que en tu vida, en el año no sé qué, cuando eras niño, cuando eras niña, te pasó esto, te pasó esto, te pasó esto, y usted nunca se lo contó? Porque los dones de revelación muestran, enseñan, revelan. Esa es la función principal de estos dones. Continuemos, pero vale la pena hacer énfasis que no es simple inteligencia humana, más bien el Espíritu Santo oiga, nos transforma de una inteligencia humana a una inteligencia espiritual. Aquí yo puedo tener licenciatura, maestría, doctorado, pero cuando el don de Dios opera a través de mí, esas cosas son irrelevantes, porque no es a través de pensamientos humanos. El Señor nos lleva a otro nivel, a un pensamiento espiritual. Es muy posible que yo no sepa ni leer ni escribir, pero como el Señor nos lleva a una inteligencia espiritual, es posible que el Señor, a pesar de que yo no tenga la escritura y el conocimiento que otro pueda tener, si el Señor pone ese don en mí, así es su voluntad, ese es su propósito. Estos dones ayudan a una congregación e iglesia del Señor Jesús en cosas como a dónde debe moverse, qué dirección o rumbo que tomar, acciones y decisiones, de tal manera que estos dones también se les conoce como los sentidos de Dios en la iglesia. Porque estos dones de revelación pueden funcionar en cada uno de nosotros viendo cosas, oyendo cosas, sintiendo cosas, percibiendo cosas. Recuérdese que nosotros tenemos 5 sentidos y estos dones son como los sentidos de Dios para la iglesia. Nos permite ver, escuchar, sentir, percibir, palpar cosas que solo Dios puede poner para edificación de la iglesia y de las personas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No lo he confundido? ¿Vamos bien? Sí, va. Vamos entonces al primer don del grupo de los dones de revelación.
¿Qué es la palabra de conocimiento? El don de palabra de conocimiento no implica poseer un conocimiento total, perfecto, amplio, general, ilimitado o infinito sobre todos y sobre todo. Eso no es el don de conocimiento. Recuérdese que solo Dios es omnisciente. Solo Él lo sabe todo, solo Él es perfecto, solo Él es absoluto, solo Él es inescrutable, solo Él es infinito en conocimiento y comprensión. Así que tener el don de conocimiento no significa que yo lo sé todo. El Señor le va a dar a conocer a usted las cosas que Él necesita que sean reveladas. No es que el don de conocimiento yo lo sé todo, porque entonces seríamos como Dios. Él solo nos permite tener la revelación de un pequeño fragmento de las cosas. Él nos revela lo que Él necesita y sabe que es para edificación, para salvar la vida de alguien, para algo oportuno. Aunque los creyentes sí podemos tener una fracción de ese conocimiento sobrenatural en un momento determinado a través del don de la palabra de conocimiento. Es una revelación sobrenatural específica, una comprensión, un conocimiento de hechos e información que nos da directamente el Espíritu Santo y no por nuestra mente. Inteligencia, educación, observación, investigación o experiencia. La palabra de conocimiento es una comprensión sobrenatural mediante ayuda divina y para momentos y situaciones específicas. No es que vamos caminando en la calle y usted tiene un escáner en sus ojos y a cada persona que usted ve, ya sé su vida, ya sé su vida, ya sé su vida, ya sé su vida, ya sé. No funciona así. Dice que el Señor para un momento, tiempo y situación específica le revela lo que Él necesita. Cuando este don está en funcionamiento, la transmisión divina es espontánea. Puede llegarnos, oiga, como una intuición, como una impresión, como una voz interior, como una imagen mental o en un sueño, en una visión o en un éxtasis. Todos estos elementos, sea cual sea la forma en que se presente, este don siempre es revelador o informativo. Te revela información específica de forma natural y esta información que te revela la aplica en tus sentidos. Así que si usted tiende a tener sueños, si usted tiende a tener visiones, si usted tiende a ver a una persona de la congregación y usted lo ve y empiezan a caer pensamientos, información a su mente, es muy probable que usted tenga el don de conocimiento. Pero ¿cómo saber si eso es de Dios o no es de Dios? ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios y la oración. ¿Cómo sé que yo tengo el don de sanidad? Oiga lo que dice Aníbal. ¿Cómo sé que tengo el don de sanidad? Que si oro por un enfermo, se sanó. Y si se murió, de plano que no tenía el don de sanidad, ¿va? ¿Cómo sé que tengo el don de sanidad? Cada vez que alguien que diga que está enfermo, usted vaya y ore. Si se sana, usted sabe que tiene el don de sanidad. Si no se sana, ok, no es por ahí. Hay otros 8 que usted puede decirle al Señor: Señor, yo no tengo el don de sanidad, pero puedo tener el don de conocimiento. El punto es, ¿cómo saber que tengo un don? Más adelante se lo voy a decir. Continuemos entonces. Palabra de conocimiento. Esto es importante. Nótese que este don se llama palabra de conocimiento. No se llama
el don del conocimiento, una palabra que lo cambia todo. Nosotros, el Señor nos da el don de conocimiento para un momento, situación y problema específico. Don de conocimiento. Nosotros no tenemos el don del, porque el del suena muy infinito y ya dijimos que el único que lo sabe todo es Dios. Entonces no es el don del conocimiento, es el don de conocimiento. No existe tal cosa como un don espiritual del conocimiento. Sin embargo, sí existe un don espiritual llamado la palabra de conocimiento o de ciencia. Esto nos da a entender que dicho conocimiento tiene su origen en el Espíritu Santo. Dios revela todo lo que sabe al ser humano. Simplemente le da un fragmento y se revela a ti con claridad para que tú edifiques a otros. Te da un fragmento, te da una pequeña visión, te da un pequeño sueño, te hace sentir algo, pone un pensamiento, solo te da una pequeña parte para que tú lo puedas llevar a la palabra del Señor, para que tú lo lleves en oración y entonces puedas dar esa palabra para edificar a alguien más. No es conocimiento humano intelectual que uno haya aprendido. La palabra de ciencia o de conocimiento debe traer a la luz, ojo, importante, los principios de la palabra de Dios, que es la base para la acción. Es decir, este don, como los otros, se fundamenta en verdades bíblicas para la persona o para la iglesia. Cualquier don que el Señor nos pueda dar, debemos ir a buscarlo a la palabra de Dios. Y seguramente que ahí encontramos ejemplos. Pero si usted tiene un don que no aparece en la Biblia, perdone, eso no es un don. Usted ya se fue al lado oscuro de la vida. Porque todo don que el Señor nos da, no lo podemos encontrar revelado en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, viene de Él. Si no está ahí, ojo, nos metimos a otras cosas. Nos metimos a otras profundidades, nos metimos a otras oscuridades. No es conocimiento humano intelectual que uno haya aprendido. Ojo, ya lo dijimos, debe ser filtrado por la palabra. De aquí que cuando leemos esta porción de la escritura, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento, la Biblia lo traduce, el idioma griego lo traduce como gnosis, que es pensamiento, intelecto. En Colosenses 2:3 dice: entendemos que por medio de este don podemos acceder a estos tesoros que Dios da, y esto mismo nos da la capacidad de amonestarnos, alentarnos, prevenirnos unos a otros. Es decir, que es indispensable tener dentro de los miembros de la congregación hermanos con este don que puedan edificar a otros. Dice el Señor que la mujer con la que andas no es la tuya. Dice el Señor que eso, que seas muy amable con tal compañero de trabajo, que recordes que no es tu marido. Si usted en una fiesta se encuentra una bolsa y no es suya, déjela. Si usted en una fiesta se encuentra un teléfono y no es suyo, déjelo. Si usted en una fiesta se encuentra una mujer y no es suya, déjela. De tal manera que el don de conocimiento es para edificación, como vemos acá, para amonestarnos. No es por ahí donde debes ir. No es eso lo que te conviene. El Señor me reveló que vas a tomar una decisión que te va a costar la vida. Salud. Para alentarnos. A mí hace poco se me acercó una hermana allá atrás y me dice el Señor que muy pronto a tus manos van a venir unos documentos que tenés que firmar. Pero dice el Señor que no tengas miedo de firmarlos.
Yo sigo orando porque esos documentos no han llegado. Pero cuando esos documentos lleguen a mi vida, yo ya fui alentado. A mí el Señor me dijo que no tenga miedo. A lo mejor es para firmar mi seguro de vida y se rayó Pati. Pero a veces la palabra de conocimiento también nos alienta. También dice que nos previene. Todos esos elementos son parte de la palabra de conocimiento. Y mire, es importante tener este don en la congregación. Más vale un momento colorado, más vale pedir perdón que pasar arrepentido toda una vida. Más vale detener nuestros pasos que vivir toda la vida en un error. A veces la palabra de conocimiento es incómoda, avergüenza, duele, lastima, pero es mejor. ¿Se recuerda usted lo que dice la palabra del Señor? El que Dios toma como a hijo, así que a veces la palabra de conocimiento duele, lastima, incomoda, avergüenza, pero es mejor eso que perder la vida, que tomar decisiones que van a destruir tu vida, tu familia, tu ministerio, tu negocio, lo que hagas. Por eso dice que es necesario tener estos dones en la congregación. Algunos ejemplos. La mujer samaritana. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús encuentra a la mujer samaritana en el pozo? Ay, mamadita linda, si yo te conozco. 1, 2, 3, 4, 5 y con el que andas tampoco. El Señor tuvo un momento del don de conocimiento. Él sabía la vida de la samaritana. Juan, en una visión, cuando está en la isla de Patmos, el Señor Jesús se le aparece y le revela la visión de las 7 iglesias. Porque ya dijimos que el don de conocimiento puede revelarse a través de información de una persona, una visión, un sueño, un éxtasis, un sentir, un pensar, un pensamiento. Y entonces en el primer ejemplo vemos cómo el Señor le revela hechos de la mujer samaritana, la historia de la vida de la mujer samaritana. A Juan le es revelada una visión. A Pedro, se recuerda cuando Pedro se va al hotel, al hostal, y en lo que le preparan la comida, Pablo se toma un tiempo para ir a la terraza a descansar y ahí tiene un éxtasis. Y en ese éxtasis le revela a Dios el propósito para Cornelio. También vemos que el profeta Eliseo, cuando sana a Naamán, Naamán le dice: pídeme lo que quieras. Y el profeta Eliseo le dice: no quiero nada de tu dinero, no quiero nada de tus tesoros. Pero su siervo, su esclavo, que si era ambicioso, le juega la vuelta a Eliseo y se acerca a Naamán y le dice: es que perdona a mi patrón, hombre, es que como ya se le va la onda. Perdona a mi patrón, es que como él es muy humilde, pero dámelos a mí, le dice. Dame a mí los tesoros que le ibas a dar a mi patrón. Y entonces el don de conocimiento le permite a Eliseo poder ver que su siervo Jesse sí había ido a recoger los tesoros, que él había dicho que no los quería. ¿Cómo lo pudo saber Eliseo? No fue por él mismo. El don de conocimiento operó en él. El último, puede revelar los motivos o condición del corazón. Puede revelar la hipocresía. Puede revelar el engaño. Puede ser que alguien te abrace, te diga: te amo, te quiero, pero... Entonces dice que el don de conocimiento también puede revelar los motivos del corazón, las condiciones del corazón, la hipocresía, el engaño. Ananías y Zafira, ellos emocionados vendieron su terrenito y a la hora de entregar el dinero para el servicio de la iglesia dijeron: Nel, mejor digamos que nos costó tanto y quedémonos con un poco.
Y eso se lo reveló el Espíritu Santo. Y estos chavos sí la pagaron cara, porque pagaron con su vida. Pagaron con su vida. Y todavía el apóstol Pedro les dice: ¿por qué tratan de engañar al Espíritu Santo cuando recibió ese conocimiento? Es decir, que les dio la oportunidad de decir: sí, Pedro, tenés razón, disculpanos. Nos quedamos con un dinero que no era el nuestro, pero perdonanos. Y les hubiera salvado la vida. Pero ellos siguieron aferrados a su mentira, a su engaño, y lo pagaron con su vida. Dice que ¿quiénes fueron los que sacaron a estos cuando se morían? Así que el primer ministerio en la iglesia para los jóvenes es sacar muertos. Porque dice que cuando estos mintieron y cayeron muertos porque no aprovecharon la oportunidad de arrepentirse, dice que llamaron a los jóvenes para que sacaran los cadáveres. Así que el primer ministerio para los jóvenes en la iglesia es sacar muertos. Muertos espirituales. Muertos espirituales. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de la palabra de conocimiento. Palabra de sabiduría. No se trata de una sabiduría general o natural adquirida mediante el estudio, la educación, la observación, la investigación, la experiencia. Nuevamente, el don de sabiduría no es humano, es espiritual. La palabra de sabiduría es una comprensión espontánea y sobrenatural de una situación. Se trata de una intuición, instrucción, guía, revelación sobrenatural y espontánea de parte de Dios para resolver un problema o situación compleja. Sabiduría divina en circunstancias específicas. La palabra de sabiduría te permite qué decir, qué hacer, cómo actuar en una situación o circunstancia compleja, donde se requiere un conocimiento más profundo de la acción. Es como cuando usted está en un problema y usted dice: Señor, no sé qué hacer. Y de repente, ¡pum!, le cae la solución. Y de repente usted tiene claro el panorama de la situación y usted puede aconsejar, usted puede dar una instrucción, usted puede decir: hay que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Porque dice que el don de sabiduría es una instrucción, una guía, una solución que usted da, que por su propia mente no hubiera sido posible tenerla. La palabra de sabiduría es una comprensión divinamente revelada de lo que Dios quiere hacer en el presente o en el futuro. Aquí ya no aplica el pasado. ¿Se dio cuenta? En el don de conocimiento, el Señor sí lo puede llevar al pasado de una persona. Pero en el don de sabiduría ya no opera en el pasado. ¿Por qué ya no opera en el pasado? Porque, como dijo el poeta, ya lo pasado. Entonces, ¿cómo Dios le va a dar a usted una instrucción de una decisión que usted ya tomó? ¿Se dio cuenta? Porque el don de sabiduría es para que usted pueda tomar una decisión. Pero si usted ya tomó la decisión, ¿qué le va a ayudar el Señor? Aquí en esta plataforma recuerdo muy bien que Luis Alvarado, un anciano que estuvo con nosotros muy querido, ahora se congrega en Verbo San Cristóbal porque por allá vive. Él habló acerca del consejo y él decía: la gente confunde las cosas en cuanto al tema de consejo. Porque el consejo se pide antes de tomar la decisión, no después. La gente quiere que uno le dé un consejo después de que han tomado la decisión. Hermano, aconséjeme. Embaracé a la patoja. ¿Qué le va a decir uno? Hermano, aconséjeme. Agarré un dinero que no era y ya me está siguiendo la policía. ¿Qué les va a decir uno? Porque el consejo es antes de tomar una decisión, no después. Ya después lo que puedo hacer por ustedes es orar en el nombre de Jesús y ver cómo salimos. Pero entonces, si se da cuenta, el don de conocimiento sí puede traer cosas del pasado, pero el don de sabiduría es para el presente, que usted va a tomar una decisión, o para el futuro. ¿Dónde me quedé? Muy bien. Él te muestra
¿Qué pasos dar para glorificarlo y honrarlo? Dios te da su entendimiento para que tomes una decisión crucial, aconsejes efectivamente para elegir la opción conforme a su voluntad y propósito entre dos o más alternativas. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, de sabiduría y de inteligencia. Algunos ejemplos del don de sabiduría, palabra de sabiduría. Cuando Pablo está ante el concilio, a Pablo lo llevan ante el concilio y lo querían matar, lo querían apedrear, lo querían encarcelar. Y resulta que de un lado estaba un grupo y de otro lado estaba otro grupo. Y ya Pablito dijo: bueno, aquí me entrego y hasta aquí llegué. Pero en eso dice que él tiene un momento del don de conocimiento y se da cuenta que los de este grupo creían en una cosa y los de este grupo creían en otra cosa. El tema era la reencarnación, la resurrección, perdón. Y entonces cuando viene ese don de conocimiento, Pablo saca ese tema. Y cuando saca ese tema, en lugar de pelear con Pablo, se empiezan a pelear entre ellos. De tal manera que al pelear entre ellos grupos, entre estos dos grupos, Pablo se libró. Pero ¿cómo Pablo pudo tener ese conocimiento, esa sabiduría, esa instrucción, esa decisión? Solo el Espíritu Santo. Es decir, que cuando tú te encuentres en un problema, en una situación, si tú le pides al Señor, si tú te mueves en el don de conocimiento, es posible que aún en medio de la tormenta, en medio de lo más difícil de tu vida, Él te pueda dar una revelación de qué decisión tomar. Y una decisión que ni te imaginaste que esa era lo que iba a resolver todo. El don de sabiduría. Dice que también el don se manifiesta en la evangelización. ¿Se recuerda usted cuando Pedro, después de que fueron llenos del Espíritu Santo del día de Pentecostés, dice que Pablo da su primer mensaje y dice que todas las personas que estaban ahí decían: estos están borrachos, estos están bolos? Pero se empezaron a dar cuenta que las lenguas que ellos hablaban eran conocidas para ellos. Y entonces viene el don de sabiduría sobre Pedro y Pedro les empieza a decir cosas. Y al final ellos dicen: Pedro, tenés razón. ¿Y ahora qué hacemos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse, reconozcan al Señor Jesús, bautícense. Entonces, aún hasta para evangelizar, aún hasta para predicar, aún para hasta hablarle a alguien que no conoce del Señor, el don de sabiduría viene a tu vida también. La palabra de sabiduría se activa en nosotros cuando se presentan situaciones que no podemos resolver por nosotros mismos, sino necesitamos la sabiduría de lo alto para resolverlos. Mire lo que dice el Señor. Nos lo dice a nosotros. Los llevarán a juzgar en sinagogas, los meterán a la cárcel, los presentarán ante reyes, gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Y aquí es donde entra a funcionar el don de sabiduría. Yo les daré las palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Si usted se mete en problemas por causa de Cristo, tenga la seguridad que Dios lo va a sacar de ahí. Ya sea porque usted tiene el don de sabiduría o porque utiliza a alguien más para darle la solución. Y el último, sabiduría para la toma de decisiones. Eclesiastés 7:12. La sabiduría y el dinero pueden conseguirte casi cualquier cosa, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Así de importante es el don de sabiduría, al punto que puede salvarnos la vida. Podemos tomar una decisión que nos cueste toda la vida, pero el don de sabiduría ahí está para ayudarnos a tomar decisiones. Muy bien, ¿vamos bien con el don de sabiduría? ¿Sí? Vamos con el último entonces, porque estos tres dones son los que están dentro del grupo de dones de revelación. Aquí hay un comentario, dice: el don de conocimiento y de sabiduría. La palabra de conocimiento es reveladora, informativa, pero la palabra de sabiduría es guía e instrucción. ¿Se puede tener conocimiento sin sabiduría? ¿Se puede tener conocimiento sin sabiduría? ¿Sí o no? La respuesta es sí.
Yo puedo saber muchas cosas, pero si no tengo el carácter de tomar una decisión, de nada me sirve saber. Entonces dice que sí podemos tener conocimiento, pero sin sabiduría. Hay gente muy inteligente, hay gente muy astuta, hay gente muy capaz, hay gente muy pilas. Pero saber las cosas no necesariamente te va a dar el don de sabiduría. Porque una cosa es saber y otra cosa es cómo aplico esa información, cómo la uso, para qué me sirve. Pero dice que no se puede tener sabiduría sin conocimiento. Porque para usted tomar una decisión tiene que saber. Entonces dice que estos dos dones, conocimiento y sabiduría, suelen trabajar juntos. ¿Cómo funciona? En el don de conocimiento usted recibe la información de la persona. Dice el Señor que esto y esto y esto y esto está pasando en tu vida. Dice el Señor que estás caminando por donde no es. Dice el Señor que en tu pasado te sucedió esto y eso no te deja ser libre. Ese es el don de conocimiento. Está revelando información. Pero puede ser que usted tenga también a la par del don de conocimiento el don de sabiduría, porque ya le dijo a la persona cuál es el problema. Pero si usted tiene también el don de conocimiento, de una vez le da la solución. Y dice el Señor que vas a salir de esto si tú haces esto, esto y esto. Entonces dice que el don de conocimiento y el don de sabiduría, algunos lo llaman con frecuencia los dones hermanos. Porque por un lado usted conoce y por otro lado da la solución. Entonces no se asuste si usted tiene estos dos dones actuando, operando en usted, porque a veces suelen funcionar, no siempre. A veces usted solo recibe la información y uno dice: el Señor me mostró esto y esto y esto de tu vida. No sé qué significa. Anda y ora al Señor, porque hasta ahí te reveló Dios. Pero pueden operar estos dos dones, conocimiento y sabiduría. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, José tuvo el don de conocimiento cuando el Señor le revela la visión de las vacas flacas y las vacas gordas. Pero también al mismo tiempo Dios le permite operar en el don de sabiduría, porque le dice a Faraón: y lo que hay que hacer es esto, esto y esto y esto. Entonces operan en él los dos dones. Puede ser que a ti te pase lo mismo. Te revela información de las personas y a la vez te dice: y dile al Señor que esta es la solución. Así puede funcionar también. Vamos entonces al último don: discernimiento de espíritus. No se trata de una habilidad natural o demoníaca. No se trata de leer la mente, leer las manos, hablar con muertos, fenómenos psíquicos, mucho menos criticar y encontrar fallas en las personas. Eso no es discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus no consiste en juzgar a las personas o ser un medium. ¿Quiénes son los medium? Son aquellos que dice que van al mundo de los muertos para recibir información y dárselo a los vivos. Eso no es un don de Dios. Existen 4 tipos principales de espíritus. Está el espíritu de Dios, que lo podemos ver en toda la Biblia. Está los espíritus buenos, que son los ángeles de Dios. En Hebreos dice que los ángeles son enviados por Dios, son ministradores que están a nuestro favor. También están los espíritus malignos, demonios o ángeles caídos. Y también está el espíritu humano, que lo podemos ver en Génesis 2:7. Entonces hay 4 tipos de espíritus. Y el don de discernimiento de espíritus lo que permite es poder saber, conocer, entender y discernir cuál de esos 4 espíritus está operando. Para eso sirve el don de discernimiento. No es que yo voy a andar viendo, por ejemplo, a Maritza y entonces voy a empezar a juzgar, a señalar. Ese no es el don de discernimiento. El don de discernimiento lo que permite es que yo pueda ver en el mundo espiritual cuál de esos 4 espíritus es el que se está moviendo.
Mediante el don de discernimiento de espíritu se puede identificar y discernir con precisión la fuente del espíritu que se encuentra detrás de una manifestación, una situación, una revelación, una profecía, una doctrina, una información, un servicio, un regalo. ¿Cuál es la intención de ese regalo? Una dádiva, una motivación, una acción, un problema o una enfermedad. En una ocasión nosotros fuimos con un anciano que era nuestra cobertura. Fuimos a visitar a una familia porque el niño lloraba mucho y no dormía y estaba rebelde, y el nene chiquitillo, y nos pidieron que fuéramos a orar, y nosotros nos llevaron porque era parte de estar con el grupo de aquel. Entramos al cuarto del niño y empezamos a orar, y de repente viene el don de discernimiento de aquel y le dice: aquí lo que está pasando es que hay un espíritu demoníaco, dijo. Y entonces aquel fue a ver el cajón de los juguetes del niño, y ahí no voy a decir qué juguete es porque no va a hacer que usted lo tenga en su casa, fíjese. Y entonces cuando aquel abre el cajón de los juguetes del niño, encuentra un juguete específico, y cuando lo ve, él tiene ese discernimiento de espíritus y dice: esto es. Agarra ese juguete, lo quiebra, lo patea, lo echa fuera en el nombre de Jesús. Agarra ese juguete, lo mete en una bolsa de basura, se lo lleva. Oramos por el niño, por la familia. Va a creer que esa noche el niño durmió nice. Don de discernimiento de espíritus. No es para juzgar a la gente, no es para señalar a la gente, es para poder ver el reino espiritual y ver cuál de los 4 espíritus son la fuente de lo que está pasando. Ese es el don de discernimiento. El velo que cubre el mundo del reino de las tinieblas se levanta mediante el don de discernimiento de espíritus, así como los planes, propósitos, maquinaciones y engaños del enemigo quedan al descubierto. Este don tiene un alcance limitado. ¿Por qué? Porque dice que solo se limita a una sola clase de objetos: los espíritus. Aquí no hay don de conocimiento, de revelación de información de personas. Aquí no hay don de sabiduría, de dar una instrucción. Aquí el don de discernimiento es que Dios le da la capacidad de ver el reino espiritual y poder discernir si es reino de las tinieblas o es reino de luz. Para eso es. Y una vez que usted discierne qué reino es el que se está moviendo en determinado lugar o situación, entonces usted ya puede obrar con ayuda del Señor. Pero no se trata de andar viendo a los hermanos y que el Señor me revele si pues anda caminando así, porque no funciona así. Eso la Biblia le llama otra cosa. El discernimiento de espíritus nos sirve para, oiga lo que dice Levíticos 10:10. Ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene que ver nada conmigo. Entre lo que es puro y lo que es impuro. Para eso sirve el don de discernimiento. Algunos ejemplos. ¿Se recuerda usted cuando Pablo estaba predicando y aparece una mujer diciendo: estos hombres son de Dios? Y aparentemente era bueno. ¿Qué si lo que había en ella era un espíritu de adivinación? Don de discernimiento de espíritus. También lo podemos ver cuando el Señor dice que los cristianos debemos vivir en amor y misericordia, pero sin ocultar el pecado. Hay un propósito y una forma correcta para este don. Juan 7:24 dice que no debemos juzgar por apariencia, sino que nuestro juicio debe ser justo. Y eso solo podemos tenerlo a través del don de discernimiento de espíritus. Juzgar el ambiente espiritual de manera correcta. El diablo tiene falsificaciones de lo que Dios está haciendo. El discernimiento permite ver el espíritu detrás incluso de eventos maravillosos, de ver milagros, de ver cosas. A veces es el diablo el que está operando ahí, que el Señor lo reprenda. Pero ¿cómo discernir esas cosas? Por medio del don del discernimiento de espíritus. Vemos la Trinidad falsificada en Apocalipsis. Vemos las figuras del dragón y del anticristo en Apocalipsis. Son cosas maravillosas que nos pueden asombrar. Pero el don de discernimiento le va a decir que eso no viene de Dios, aunque las cosas sean buenas. Salomón dice:
cuando él le entregan a gobernar el reino en 1 Reyes 3:9, dale a tu siervo discernimiento para poder gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar en este gran pueblo tuyo? A veces nosotros leemos que Salomón solo pidió sabiduría, pero cuando leemos más despacio, aparte de sabiduría, Salomón también pidió el don de discernimiento. Así que ahí tenemos algunos ejemplos. Muy bien. Conclusión. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Así que, ¿cuál es el proceso para nosotros poder tener acceso a los dones de revelación? Número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento, la palabra de Dios es nuestro filtro, la palabra de Dios es donde se revela todo lo que el Señor quiere para nosotros. Número 1. Segundo, pedir y creer, porque una cosa es pedir y a veces uno dice, ay, que vea que Dios hace. Es pedir y creer. Y tercero, ¿cómo saber que tengo el don de sanidad? Practique y ore. ¿Cómo saber que tengo el don de revelación? El don de conocimiento. ¿Cómo saber que tengo el don de sabiduría? ¿Cómo saber que tengo el don de discernimiento? Primero, a través de la palabra de Dios. Segundo, pídalo y créalo. Y tercero, pues no sé si lo tengo o no lo tengo, pero voy y practico. Y ahí usted se puede dar cuenta. Los dones de revelación son 3, como los vimos. Don de conocimiento revela información. Don de sabiduría, instrucciones para la toma de decisiones. Y el discernimiento de espíritus percibir el reino espiritual.